Buenos días, profesores, junto con saludarlos. Hoy día con mi grupo vamos a hablar de la taquicardia paroxística supraventricular. Aquí tenemos el índice de los temas a tratar en este video. En el caso 1, vamos a tener una mujer de 57 años que asiste a urgencias por palpitaciones de aparición súbita con sensación disnéica. En la anamnesis remota, vemos que no presenta patologías médicas ni toma fármacos y relata que su madre padece Alzheimer. Y en su examen físico vemos una situación hemodinámicamente estable. El electrocardiograma muestra ritmo regular de 180 latidos por minuto con un QRS estrecho y sin aparente actividad auricular, compatible con la taquicardia paroxística supraventricular. La paciente es trasladada al hospital de referencia en donde se administran 6 miligramos de adenosina intravenosa y pasa al ritmo sinusal. El estudio electrofisiológico hace visible una taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal, procediéndose con éxito a la ablación de la vía lenta nodal. Ahora, en el caso 2, tenemos un paciente de 79 años que acude a la atención primaria por una sensación de mareo. El paciente relata un episodio similar un mes antes que se dio espontáneamente en unos minutos. El paciente tiene enfermedades y medicación previa, pero no se encontró que tuviera incidencia en el caso hablado. El examen físico nos muestra una frecuencia cardíaca rápida. El electrocardiograma muestra una taquicardia regular de 128 latidos por minuto, con QRS estrecho, sin aparente actividad auricular y compatible con taquicardia paroxística supraventricular. Se traslada al hospital de referencia, donde se le administra amiodarona intravenosa 5 miligramos por kilogramo diluidos y pasados 30 minutos se revierte a ritmo sinusal. El ecocardiograma informa ausencia de cardiopatía estructural y finalmente es dado de alta con amiodarona oral 200 miligramos al día, 5 días a la semana, sin cambios en la medicación previa. Se indica que el paciente rechazó ablación. Pasando a los sistemas fisiológicos asociados al caso, tenemos el sistema de conducción cardíaco. El corazón está dotado de un sistema de éxito conductor que comprende un conjunto de células especializadas que generan impulsos eléctricos rítmicos responsables de producir la contracción y conducción de estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen antes que los ventrículos, lo que permite llenarlos antes de que bombee la sangre. Este sistema inicia con el potencial de acción del nodo sinusal, generando la despolarización del atrio. Estas fibras tienen la capacidad de autoexcitación, produciendo descargas y contracciones rítmicas automáticas, siendo el nodo sinusal quien habitualmente controla la frecuencia del latido cardíaco. La despolarización es conducida a la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann y por las vías internodulares hacia el nódulo atrioventricular. El nodo atrioventricular recibe el potencial y lo transmite a través del haz de His hacia los ventrículos. El haz de His se ramifica en una rama izquierda y derecha y estas en fibras de Purkinje. Existen distintos tipos de potenciales de acción dependiendo en qué célula se está generando. Tenemos el potencial rápido, donde está la fase 0. Aquí se abre la corriente INA responsable de la fase de despolarización rápida del músculo auricular y ventricular. La fase 1, donde se cierran los canales de sodio. La fase 2, donde se abren los canales de calcio y se cierran los canales rápidos de potasio. Aquí la corriente de calcio, ICA, es responsable de la fase de despolarización rápida del nodo sinoauricular y el nodo atrioventricular. En la fase 3, los canales de calcio se cierran y canales lentos de potasio se abren. Aquí actúa la corriente de calcio IC, responsable de la repolarización en todos los miocitos cardíacos. Y por último, la fase 4, potencial de reposo. Luego tenemos el potencial lento, que igual tiene una fase 4. Las células automáticas cardíacas mantienen un potencial de membrana estable. En estas células, la entrada de sodio mediante corriente IF y calcio mediante los canales L y T se equilibra con la salida de potasio, manteniendo el potencial relativamente negativo. La fase 0, la despolarización se inicia cuando los canales lentos de calcio se abren, permitiendo su entrada al interior de la célula, provocando un cambio rápido y positivo en el potencial de la membrana. Luego en la fase 3, después de la despolarización, los canales de calcio se cierran y los canales de potasio se abren, permitiendo la salida de iones de potasio a través de la corriente Ike. Esto conduce a una repolarización parcial de la célula, devolviendo el potencial de membrana a un estado más negativo. Luego volvemos a la fase 4, manteniendo un potencial de membrana estable en reposo. Este ciclo se repite continuamente, siendo fundamental para la actividad eléctrica rítmica del corazón. Un electrocardiograma que nos permite medir la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P describe el inicio de la despolarización del atrio y refleja la despolarización del músculo auricular. Al final de esta marca la llegada de información al nodo atrioventricular. El potencial es pasado hacia el haz de His, a sus ramas y a las fibras de Purkinje, llegando finalmente al músculo ventricular. La llegada del potencial y la despolarización del ventrículo coincide con el complejo QRS. Por último, la onda P representa la repolarización de ambos ventrículos. Mecanismo fisiológico afectado de cada paciente. Primero que nada, ¿qué es una taquicardia paroxística supraventricular? Una taquicardia hace referencia a un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que paroxística se refiere a que empieza y termina súbitamente. Por otro lado, supraventricular se refiere al mecanismo de esta taquicardia, por lo que esto significa que ocurre en las aurículas. Este tipo de taquicardia engloban tanto las taquicardias auriculares como las reentrantes nodales y aquellas en las que participan vías accesorias. La taquicardia supraventricular paroxística está causada por una anomalía en el sistema de conducción del corazón, en donde las señales eléctricas quedan atrapadas en un bucle que da vueltas.
haciendo que el latido del corazón sea regular, pero muy rápido, alrededor de 160 a 220 latidos por minuto. La herramienta que se utiliza para establecer el diagnóstico de la taquicardia paróstica supraventricular es el electrocardiograma. En el caso 2, no se especifica el diagnóstico del paciente, solo que coincide con una taquicardia paroxística supraventricular, la cual ya se han mencionado los mecanismos afectados. Por otro lado, en el caso 1, la paciente se le diagnostica taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal. Se caracteriza por un aumento repentino de la frecuencia cardíaca debido a la existencia de una vía accesoria o circuito de reentrada, el cual, en vez de que el impulso eléctrico se extinga, excita fibras cardíacas previamente despolarizadas. Para que se dé una taquicardia por fenómeno de reentrada se deben cumplir 3 criterios. En primer lugar, tenemos la existencia de 2 vías de conducción conectadas proximal y distalmente y paralelas entre sí que forman un circuito capaz de aceptar un impulso eléctrico. El nódulo auriculoventricular, o AB, es uno de estos circuitos debido a que contiene al menos 2 vías distintas. Luego tenemos una diferencia de velocidad de conducción y periodo refractario entre las 2 vías de conducción y finalmente un bloqueo unidireccional en una de las 2 vías, lo que facilita la entrada del impulso en áreas previamente estimuladas. En esta diapositiva tenemos el patrón característico de la taquicardia reentrante nodal. En el caso de la paciente del caso 1, ocupando la derivación 2, vemos que representa el QRS estrecho, intervalo RR regular, onda P inexistente y descenso segmento T. Entre los síntomas que son característicos, en primer lugar tenemos la disnea cardíaca por posible insuficiencia cardíaca izquierda y no actividad auricular. Se aumenta la frecuencia cardíaca producto de la preexcitación dada por la vía de reentrada, produciendo una disminución de la precarga, por lo que el llenado del corazón es deficiente. Vamos a tener palpitaciones por la contracción simultánea de la aurícula y el ventrículo con la válvula AB cerrada, que genera un aumento de la presión auricular derecha y del retorno venoso. El mareo y el síncope son síntomas habituales. Este último se produce generalmente coincidiendo con el inicio de la taquicardia o inmediatamente después de su terminación. En los pacientes se usaron tratamientos distintos debido a los efectos que iban a tener en la contracción ventricular. Nos dicen que a la mujer del primer caso se le administran 100 miligramos de adenosina intravenosa. ¿Por qué se usó como tratamiento? Porque es un vasodilatador potente con efecto en el periodo refractario funcional de los tejidos auriculares y en la cancelación del efecto de reentrada nodal, ayudando a recuperar el ritmo sinusal. Semejante a los medicamentos digitálicos, aumenta el tono vagal y reduce el simpático, disminuyendo los impulsos auriculares a través del nodo AB y por lo tanto revirtiendo el episodio de la TPSB. ¿Cómo funciona la adenosina? Activa los receptores A2A y A2B de la superficie celular de las células musculares lisas vasculares, aumentando el AMPC cíclico, que aumentará la pKa, y veremos 2 efectos posibles. Uno, que el pKa estimula la fosforilación de MLCK, inhibiéndolo, lo que disminuye la fosforilación de MLC y finalmente liberando NO. Por otro lado, tenemos que se abren los canales de potasio, llegando a la hiperpolarización por su salida, y que se cierran los canales L de calcio. Gracias a estas 2 reacciones veremos la relajación de la musculatura en consecuencia de la disminución del flujo de calcio y la liberación de NO, y por lo tanto también de la contracción ventricular que mediaba las palpitaciones súbitas. Como tratamiento a largo plazo, a la paciente se le realizó una ablación de la vía lenta nodal. ¿Por qué se realizó una ablación? Por medio de la realización de cicatrices que bloquea la conducción de las regiones de reentrada, resulta beneficioso como tratamiento a largo plazo para casos como la TPSB. En el caso número 2 tenemos que el paciente se le administró amiodarona 5 miligramos por decilitro intravenosa y que después de 30 minutos se revirtió a ritmo sinusal y que fue dado de alta con amiodarona oral 200 miligramos al día, 5 días a la semana, con el resto de la medicación previa sin cambios. Se escogió la amiodarona como tratamiento de emergencia por sus efectos vasodilatadores potentes y antiarrítmicos, siendo la reentrada el principal mecanismo arritmogénico que modifica. Posee un tiempo de recuperación rápido, siendo útil que se suministren estos 5 miligramos por decilitro en su forma intravenosa, beneficiando la finalización de las arritmias ventriculares graves. El mecanismo de acción de este fármaco es que actúa directamente sobre las células del miocardio, prolongando el periodo refractario y la duración del potencial por el bloqueo de los canales de potasio responsables de la repolarización de la fase 3 del potencial lento. Este mecanismo resulta útil para interrumpir la reentrada y por lo tanto efectivo para la reversión de arritmias supraventriculares. También bloquea los canales de calcio y receptores beta-adrenérgicos, explicando el bloqueo de conducción AB y la prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma.